Mi nombre es Hernán Bustos Bimbiñá. Yo soy subdirector del Observatorio de Aura en Chile y subjefe de misión actualmente. La verdad es que yo trabajo para Aura y Rubin es uno de los programas que administra Aura en Chile. Yo trabajo en Aura desde el año 1971, por lo tanto tengo más de 52 años de trabajo continuo en esta organización. Mira, yo llegué, la verdad es que inicié mi relación con Aura cuando tenía algo así como 16 años, que en una ocasión acompañé a un pariente que estaba haciendo un trabajo de topografía. Estuvimos una semana acá en el cerro en un verano y creo que en ese momento me enamoré de Cerro Tololo. Y una vez que ingresé a la universidad se presentó una oportunidad para trabajar en el área de la construcción del 4 metros en La Serena, trabajando como radiooperador para transmitir información respecto de la construcción de ese telescopio el año 71-72, y a partir de allí me quedé y nunca más me fui. Hice mi carrera en esta organización, terminé en la universidad, trabajé en Tololo, posteriormente trabajé en La Serena, luego me fui como jefe en Santiago de la operación de Aura en Santiago, luego volví al observatorio a cargo del Departamento de Administración, Finanzas y Operaciones, y posteriormente quedé como jefe de misión subrogante para asistir a los directores que continuaron la gestión después de la partida de los directores que sí tienen ese tiempo: Malcolm Smith, Chris Smith, Mario Muy y actualmente Alejandra Boyd. Bueno, a esta altura de mi trayectoria yo pienso que primero que nada mis hijos se sienten orgullosos de tener este nexo de relaciones con una organización como Aura, y mis nietos, mis nietas particularmente, también una de las cosas que me insisten permanentemente es que las traiga a conocer el telescopio Rubin, porque ven todo esto en las noticias y no han tenido una oportunidad de conocerlo personalmente y vivenciar las maravillas de todo este proceso. A mí me tocó estar involucrado en este proyecto desde antes del inicio del proyecto, cuando todavía era una idea que pasaba por la mente de un equipo de trabajadores de Cerro Tololo, cuando mirábamos el Cerro Pachón y pensábamos que algún día en el futuro íbamos a tener la posibilidad de desarrollar proyectos de telescopios en este lugar. Y finalmente eso prosperó, construimos el telescopio Gemini, pues SOAR, y actualmente la construcción de Rubin. Me ha tocado estar involucrado en las distintas fases de este proyecto desde antes del comienzo hasta la actualidad. Lo más atractivo de Rubin yo creo que es la oportunidad que está ofreciendo a la ciencia, la investigación que se va a desarrollar en Rubin, que es algo que nosotros tratamos de comunicárselo a la comunidad en general. Son las oportunidades científicas que se van a generar a raíz de las observaciones que va a realizar este telescopio. Yo creo que la emisión de este telescopio va a cambiarle la cara a la astronomía moderna. Y creo que esa es la enorme oportunidad que se abre ante nuestros ojos hacia el futuro. Y creo que ese es el verdadero valor intrínseco de todo este esfuerzo que ha significado realizar este proyecto. A ver, yo pienso que lo que deberían saber, primero que nada, que es un proyecto que va a ser una exploración del cielo austral durante 10 años, en primer lugar, y que en ese periodo se espera que se van a realizar contribuciones tremendamente importantes para el conocimiento de la astrofísica, para el conocimiento del universo, para el conocimiento de los futuros proyectos que van a venir asociados al futuro de la astronomía, como por ejemplo los proyectos de buscar planetas habitables. Todo eso va a ser posible gracias a la investigación que se realizará acá en este cerro, en este telescopio.